Eran como las 2 de la mañana y no podía dormir. Me levanté por agua. Todo estaba en silencio, excepto por un ruido raro afuera, como un quejido, pero suave. Pensé que era un gato. Mientras bebía en la cocina, escuché una voz desde el patio. Mis hijos. Me quedé helado. No sonaba como en las leyendas, sonaba cansada, triste, real. Fui hasta la ventana, moví un poco la cortina. No vi nada. Volví al cuarto, apagué la luz y me metí bajo las cobijas. Entonces la escuché otra vez, justo afuera de mi ventana. ¡Ay! Mis hijos. Me tapé los oídos. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente me dormí. A la mañana siguiente, el perro de la vecina estaba muerto, justo bajo mi ventana, y lleno de tierra, como si lo hubieran sacado de una tumba. Asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse para no perderte ninguna de las historias aterradoras que comparto. Historia 2. La siguiente historia nos ocurrió a mi exesposa y a mí. Fue durante el verano, cuando mi familia decidió que debíamos hacer un viaje a México para visitar a algunos parientes. Estaba a punto de unirme al cuerpo de marines, así que mi madre quería que viera a la familia, por si algo malo llegaba a pasar. En ese momento estaba con mi novia embarazada, quien más tarde se convertiría en mi esposa y luego en mi exesposa. Como estaba embarazada, no quería dejarla sola, así que le compré un boleto para que viniera también. Ella, siendo gringa, con cabello rubio y ojos color avellana, despertó mucha curiosidad entre la gente alrededor de la casa de mi abuela, y muchos de nuestros familiares extendidos vinieron a conocer a la hermosa chica americana. Después de saludar a todos, comenzamos a hablar sobre lo que había pasado desde la última vez que estuvimos ahí. Mi novia estaba sentada a mi lado, y yo le iba traduciendo partes de la conversación. Una de mis tías, que sabía que me interesaba lo paranormal, sacó el tema de La Llorona. Mi mamá rápidamente le dijo a mi tía que se callara, porque sabía que eso me iba a interesar y asustar al mismo tiempo, pero logré convencer a mi tía de que siguiera. Después de todo, iba a ser un infante de marina, y no podía dejar que un mito tonto me asustara. Ella entonces nos contó cómo, cada vez que se quedaba a dormir en la casa de mi abuela, donde estaba actualmente, si se quedaba despierta hasta tarde, podía escuchar sus lamentos, los lamentos de La Llorona. Mi mamá volteó los ojos y codeó a mi tía en broma. De ahí, el tema se desvió cuando otra tía empezó a hablar de su hijo. Viendo lo serio que se había puesto todo por un momento, mi novia me tocó el hombro y me preguntó de qué hablábamos. Le conté sobre el mito de la mujer que llora, sobre cómo ahogó a sus hijos en el río y estaba condenada a caminar por todos los ríos de México buscándolos. Ella, por supuesto, se rió, sin creer mucho en mis historias paranormales. Esa noche, mis padres decidieron que mi novia y yo deberíamos quedarnos en nuestra antigua casa, donde yo había crecido, ya que éramos adultos y necesitábamos nuestro propio espacio. La casa estaba siendo remodelada, así que el dormitorio no tenía puertas ni luces funcionando. Las únicas puertas de la casa eran las que daban al exterior. Eran relativamente nuevas, pero eran de metal delgado, del tipo que con una patada o un golpe hacía que toda la casa retumbara. Dentro, teníamos que usar una vela o linterna como fuente de luz. Recuerdo que incluso usamos una sábana como puerta temporal para darle algo de privacidad al cuarto, aunque solo estábamos nosotros dos en la casa. A medida que avanzaba la noche, mi novia y yo nos quedamos conversando hasta que eventualmente nos dormimos. No sé exactamente a qué hora, pero algo me despertó. No tenía celular, y mi reloj en ese entonces era muy barato, nada que ver con un Apple Watch o algo así que no podía ver la hora. Mientras pensaba si cerrar la ventana que estaba justo sobre nuestras cabezas, escuché un lamento largo. Era un lamento distorsionado y largo. Se podía oír la vejez y aspereza en su voz, como si hubiera estado gritando tanto tiempo que su garganta ya no podía más. Lo más confuso era que el lamento sonaba como si viniera de un viejo gramófono. No sé si era por lo rasposo de la voz, pero parecía un disco viejo y espeluznante, repitiéndose una y otra vez.
Estaba lamentándose con su frase característica: «¡Ay, mis hijos!». Ese lamento fue lo que la hizo famosa, no solo en la comunidad paranormal, sino entre la mayoría de la gente que vive en las zonas rurales de México. Mi novia empezó a moverse y se despertó. No recuerdo si la desperté a propósito, pero de cualquier forma, ahora estaba despierta y también escuchaba los lamentos. Estaba al mismo tiempo emocionado y completamente aterrado. Un escalofrío me recorrió la espalda, reforzando mi miedo. Los lamentos se hacían más fuertes, como si poco a poco se acercara hacia nosotros. Hay un mito que dice que si escuchas los lamentos muy cerca, en realidad está lejos, pero si los escuchas desde lejos, podría estar justo cerca de ti. Mi novia me preguntó, con media sonrisa, ¿qué demonios era eso?, pensando quizás que alguna de mis tías había venido a asustarnos. Solo le hice una señal para que guardara silencio. Al oír el tono de mi voz, entendió que algo andaba mal. Otro fuerte lamento resonó dentro de la casa. Mi novia empezó a temblar, aterrada por lo que pudiera estar afuera. Yo tenía el brazo izquierdo debajo de su cabeza y podía sentir sus lágrimas corriendo desde su rostro hacia mi brazo. Cada vez que se oía el lamento, ella se estremecía un poco y al mismo tiempo, yo la abrazaba más fuerte. Los lamentos alcanzaron un punto máximo cuando parecía que estaba justo afuera de nuestra ventana. Haciendo lo único valiente que se me ocurrió, jalé las cobijas sobre nosotros e intenté quedarme lo más quieto posible. Finalmente, los lamentos comenzaron a desvanecerse. Justo cuando creíamos que ya se había ido, escuchamos dos perros salvajes peleando ferozmente y golpeando nuestra puerta exterior. Mi novia se había encariñado con un perro callejero que solía rondar la granja de mi abuela, así que, mientras nos quedábamos allí, él siempre dormía frente a la puerta esperando para saludarnos por la mañana. Los perros, o al menos lo que pensábamos que eran perros, pelearon por un buen minuto, golpeando la puerta, gruñendo y ladrando entre ellos. Luego, tan de repente como empezó la pelea, se detuvo. Intentamos quedarnos despiertos un poco más para ver si escuchábamos algo más, pero finalmente el sueño nos venció. A la mañana siguiente hablamos sobre lo que había pasado. Salimos para ver al perro callejero, pero se había ido. Lo único que quedaba era tierra revuelta por la pelea de la noche anterior. No volvimos a ver al perro durante todo el viaje. Él solía regresar, pero simplemente nos dijimos que tal vez había encontrado un lugar mejor o dueños que lo alimentaran mejor. Todo esto sucedió alrededor del año 2008, y todavía hoy, cuando paso a recoger a mi hija, le pregunto a mi ex sobre lo que pasó en México, pero a ella no le gusta hablar del tema. Nunca he vuelto a México desde entonces, y con todas las historias recientes de La Llorona apareciendo, pensé que era buen momento para compartir la mía. Destaca como una de las experiencias más aterradoras y extrañas que he vivido. Historia 3. Soy francés y viví por trabajo unos meses en México. Cuando estuve allí tuve el sueño más vívido e intenso que he tenido en mi vida. Me involucraba caminando solo por un bosque. Era de día, y ambos lados del sendero estaban cubiertos de enredaderas y vegetación. Caminaba por un camino de tierra. Las hojas de los árboles arriba dejaban pasar haces de luz que iluminaban el suelo del bosque. Mientras caminaba y observaba los costados del sendero, de repente me encontré con un Beanie Baby, un gorro pequeño, de un leopardo tirado. Suena tonto, lo sé, pero lo recogí y seguí caminando. Los rayos de luz que atravesaban las ramas eran increíblemente hermosos y vívidos. Caminaba con el Beanie Baby en la mano, y entonces vi a dos niños más adelante, un niño y una niña, de unos 8 o 10 años. Estaban vestidos completamente de blanco. El rostro del niño estaba sucio. Era el menor de los dos. Su hermana mayor intentaba consolarlo. Al acercarme, ella me miró a los ojos como si estuviera profundamente aliviada de verme. Sabía que tenía que ayudarlos. ¿Están perdidos?, les pregunté. No respondieron. El niño se frotó los ojos llorosos. La niña me miró fijamente. De repente,
Estaba sosteniendo las manos de ambos, uno a cada lado, y caminaba con ellos por el estrecho sendero de tierra. El niño ahora tenía el Beanie Baby y ya no lloraba. La niña miraba fijamente hacia adelante. Todo era pacífico, y yo me sentía tranquilo. De repente, el camino bajo nuestros pies comenzó a ensancharse hasta convertirse en un claro en el bosque. En el centro había un tronco caído. Íbamos a cruzarlo, cuando escuché el chillido más fuerte y espeluznante, con un tono metálico que jamás había oído en mi vida. Los niños me apretaron más fuerte de la mano. No podía entender lo que decía la voz, pero sabía que era una mujer. Apuré el paso e intenté guiarlos hacia el sendero que veía al otro lado del claro. El niño tropezó, pero seguía sujetando mi mano. Me giré hacia la niña y le pregunté: ¿estás bien? Ella parecía absolutamente aterrada, con los ojos ahora completamente cerrados. El niño volvió a tropezar. Me di la vuelta para ayudarlo a levantarse y sentí un pánico horrible. Fue entonces cuando la vi. Justo detrás de él, una mujer sucia e indescriptible, o una cosa con forma de mujer. No puedo decir con certeza que fuera humana. No pude verle el rostro. Medía más de 2,5 metros. Parecía un vacío oscuro, una sombra viviente. En el momento en que crucé la mirada con ella, o con eso, el grito comenzó a reverberar, ahora dentro de mi cabeza. Miré por última vez a la niña y al niño, y la mujer empezó a correr hacia mí mientras gritaba: «¡De la muerte!». Y entonces desperté. Ahora, lo más loco de este sueño es esto: yo no hablo español, nunca lo he hablado. Escribí el sueño en cuanto desperté, porque fue el más vívido que había tenido en toda mi vida. Lo más interesante, al releerlo, fue darme cuenta de que los niños no hablaron, ni respondieron ninguna de mis preguntas. Y pensándolo bien, quizá fue porque les hablé en francés. No sabía qué pensar de toda la experiencia, así que, por supuesto, lo busqué en Google, y fue entonces cuando encontré información sobre La Llorona. Me di cuenta de que hay escenarios y frases específicas que ella dice para identificarse, y todo coincidía perfectamente con mi sueño. Ahora estoy convencido de que fue ella. Nunca había oído hablar de La Llorona antes de eso, y me impactó completamente que apareciera en mi sueño. Ahora sé quién me visitó en mi sueño, pero aún no sé por qué. Historia 4. Esta es una de las muchas historias que mi madre nos contó a mis hermanos y a mí cuando éramos muy pequeños. Yo tenía unos 9 o 10 años, y todas estas historias ocurrieron en Centroamérica, específicamente en El Salvador. Un día, mi abuela se suponía que iba a encontrarse con una amiga para asistir al velorio de otra amiga. Iban a pasar la noche entera velando al difunto. Mi abuela estaba esperando a su amiga en el lugar donde habían quedado, que resultaba estar cerca de un pequeño río en nuestra zona. De repente, como si apareciera de la nada, mi abuela ve a una mujer a lo lejos, vestida completamente de blanco. Mi abuela dice que la mujer se parecía mucho a su amiga, así que empezó a seguirla, llamándola por su nombre, convencida de que era ella y que simplemente se le había pasado de largo. Mi abuela la siguió por la orilla del río, llamándola una y otra vez. Sin embargo, la mujer no respondió ni una sola vez. Lo único que se podía oír era el sonido del río fluyendo. Toda la experiencia se tornó mucho más siniestra cuando, finalmente, mi abuela logró alcanzar a esa misteriosa mujer. Mi abuela describió cómo, a medida que se acercaba, su cuerpo empezaba a sentirse extraño. Sus hombros y su cabeza parecían expandirse, y se sentía paralizada, como si estuviera atrapada en ese lugar, a apenas un brazo de distancia de la mujer. Mi abuela alcanzó a ver brevemente su rostro, o mejor dicho, su calavera. La cara prácticamente no existía, solo eran huesos visibles. Mi abuela no podía explicar lo que había visto esa noche. Lo único que recuerda de ese momento tan impactante y aterrador fue que el nombre La Llorona le fue gritado dentro de la cabeza por una voz desconocida. Ese nombre, La Llorona, se quedó grabado en la mente de mi abuela sin explicación.
hasta que con los años comenzaron a surgir más casos de ese espíritu o fantasma misterioso, o como sea que se le quiera llamar. Historia 5. Mi papá estaba en su primer año de secundaria cuando ocurrió esta historia. Era temporada de fútbol americano, y mi papá era muy activo en los deportes en esa época. Dijo que tenían que caminar de ida y vuelta a la escuela, y usaban lo que llamaban el túnel apestoso para cruzar, ya que evitaba el riesgo de pasar sobre las vías del tren. El túnel tenía aproximadamente 45 metros de largo. Muchos indigentes y drogadictos pasaban la noche allí para resguardarse del frío y cubrirse del viento en las noches de invierno. Un día, después de la escuela y de la práctica de fútbol, mi papá se estaba preparando para un partido importante, así que el entrenamiento se extendió bastante. Todo terminó alrededor de las 7, y por fin pudo irse a casa. El camino de regreso era de unos 120 metros. Llegó al túnel apestoso, pero decidió no pasar por ahí, ya que vio que los indigentes y adictos ya se habían instalado para pasar la noche. Entonces, mi papá decidió cruzar las vías del tren en su lugar. Dijo que, mientras cruzaba las vías, escuchó un llanto muy fuerte, extremadamente emocional, como si algo estuviera muy mal. Hizo todo lo posible por ver de dónde venía el llanto, pero la oscuridad lo cubría todo, y no podía ver nada. Las luces lejanas apenas iluminaban un poco la tierra a su alrededor. Mi papá decidió simplemente alejarse, pero mientras más rápido caminaba, más fuerte se hacía el llanto, hasta que se volvió insoportable y le dolía escucharlo. De repente, el llanto se detuvo por completo, y los vellos de sus brazos se le erizaron al escuchar el nombre La Llorona susurrado dentro de su propia cabeza. Aterrorizado y en shock, corrió a casa tan rápido como pudo. Al abrir la puerta y estar a punto de entrar, otra palabra fue escuchada, otra vez dentro de su cabeza. Esta vez, mi papá entró de golpe y cerró la puerta con fuerza, cayendo al suelo entre lágrimas. Mi abuela corrió a verlo para saber qué pasaba, pero él no dijo una sola palabra sobre lo que había ocurrido. Simplemente se levantó y fue a su cuarto. Mi papá nunca le contó esta historia a nadie. Simplemente la bloqueó de su vida, actuando como si nunca hubiera sucedido. Hasta hace poco, claro, cuando finalmente la compartió conmigo. Y ahora tú también la conoces. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Estoy seguro de que también te gustará la siguiente. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo y no olvides suscribirte si quieres ver más videos como este en el futuro. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos pronto.